regreso platicando con nuestros invitados, adelantándonos a que ustedes se sentaran en la mesa, pero ya están. Vamos a hablar de la opinión consultiva que la Corte de Constitucionalidad emite a requerimiento del Congreso sobre la reforma de la Ley Electoral y Partidos Políticos. Evidentemente no vamos a abordar todo. ¿Qué le queríamos ofrecer? Bueno, tenemos la opinión consultiva. Si alguno de ustedes lo desea, gustosamente nos envía su correo por inbox o por Twitter o por donde consideren, o a doña Silvia Jerez, a un servidor, o a Canal Antiguo, gustosamente le compartimos, creo que son las 346 páginas, y ahí se la digieren con tranquilidad. Vamos a hablar de este tema, y vamos a hablar con Luis Mac, que es analista en temas políticos. Luis, buenas noches. Y con Estuardo Gamalero, que es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Estuardo, muy buenas noches. Buenas noches. Hay muchos temas. Vamos a ir tirando algunos y vamos hablando, y si salen otros, pues salen otros. Luis, empecemos por el último que he comentado. Comités cívicos solo para temas locales. Bueno, yo creo que en el tema de los comités cívicos, creo que fueron los grandes perdedores de esta reforma. Prácticamente se le quitó toda potestad de postular a nivel de diputados. Además, están en clara desventaja realmente en todos los temas de la ley electoral. Así que creo que la posibilidad de oxigenar el sistema vía los comités cívicos se eliminó con esta reforma. Abajo o arriba, ¿tú crees que debería de haberse aprobado para oxigenación? Este es un tema polémico realmente. Pues, mójate, te tienes que mojar. ¿Cuál hubiese sido tu deseo? Podría haber sido realmente una reforma positiva en el caso realmente de la situación actual de Guatemala, pero en el futuro podría haber sido una reforma con algunas posibilidades negativas, especialmente por la posibilidad de dispersión a nivel local y por la posibilidad también de cooptación vía los poderes fácticos, por ejemplo, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Es una reforma ambivalente, creo yo. Yo quisiera preguntarle al magistrado Gamalero, en el Tribunal Supremo Electoral ha existido mucho diálogo y mucha preocupación respecto al transfugismo, por ejemplo, al voto nulo, al voto en blanco, algunas reformas que contienen en lo que corresponde al voto en el extranjero. Hablemos de esto. Realmente existe un aporte en lo que está conociendo ahorita el Congreso, y hay otro tema que yo quisiera tocar. A pesar que la CC avaló, por decirlo así, ya estas primeras reformas, el Congreso todavía puede meter su mano de mono, que es temeraria, para seguir modificando lo que yo mando la Corte. Hablemos de esos dos temas. Son más de dos temas, pero básicamente, y antes de entrar puntualmente en cada uno de ellos, Silvia, yo creo que vale la pena hacer la reflexión del porqué de la reforma electoral, porque los guatemaltecos tendemos a ser o muy malos o muy cortos en memoria. Realmente el ejemplo y las lecciones que nosotros tenemos como sociedad del año 2000, que en realidad desde el principio de la era democrática, desde el año 86, pero que digamos culminan en el año 2015, es con una cooptación del sistema político electoral, que realmente es la puerta de entrada a todo lo que va a servir de estructura dentro del Estado, lo cual se pone de manifiesto que ya no funciona, y no porque la ley sea mala, sino que porque los actores de turno que van pasándose la estafeta de gobierno en gobierno han hecho lo que han querido con esa legislación electoral y con la institucionalidad que gira alrededor de ella. Dicho esto, la reflexión a la que yo llamo a la población es que este es un tema que no puede estar, digamos, en el olvido, y que no puede sentarse a dormir nuevamente como siempre hacen cada vez que se presenta una posibilidad de reforma a la ley electoral. ¿Es perfectible? Definitivamente lo es, pero que tampoco se nos olvide que en su momento el Tribunal Supremo Electoral lo que hace es abrirle las puertas a todos los actores que tienen un buen nivel de legitimación y de representatividad, no solo de la sociedad civil, sino que de sectores de la academia, sector político también, incluso miembros de la comunidad internacional con experiencia en procesos de esta naturaleza. Y realmente la propuesta de la iniciativa que hilvana el Tribunal Supremo Electoral lo que hace es recoger todos los puntos en común que tiene toda la población y todos los actores que participan. Sobre ellos, temas relativos a transfugismo, sin invadir la esfera constitucional y sin meternos nosotros, porque no podíamos hacerlo, dentro del tema de la modificación a la ley orgánica del organismo legislativo. Así también temas, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, pero el famoso tema del voto nulo, que resultó ser... Eso vamos a entrarle ahora. Lo preguntaba Silvia, digamos, esa es una cuestión que también se recogió,
irónicamente terminó siendo más que todo un mito. Cuando uno mira realmente el efecto del voto nulo en la elección pasada, no tuvo, digamos, un nivel de incidencia considerable, lejos de eso estuvo por debajo de lo que han sido los otros procesos electorales. Pero tal vez hay un tema en el que yo coincido con don Luis Mac, y es en el sentido y no veo el tema como perdedor, sino que veo a una población encadenada a que no goce de una adecuada representatividad para poder llegar al Congreso de la República, salvo a través de las figuras de los partidos políticos. Y eso es lo que en su momento proponía la figura de los comités cívicos electorales. ¿Por qué? Porque ya tenían un fundamento en la legislación electoral y porque ya estaban reconocidos. Es decir, es válido, es legal y es constitucional que se puedan elegir autoridades municipales a través de los comités, eminentemente temporales. Entonces, ¿por qué no brindarle esa opción a la población? Por supuesto, de la mano de esa reforma iba el fortalecimiento a las normas del financiamiento, porque si no se corrige eso, obviamente lo que uno podría haber alimentado, lo que se podría alimentar es la participación de contratistas del Estado nefastos tratando de comprar espacios en la política o de los mismos carteles de la droga participando en ella. Luis, vámonos a voto en blanco y voto nulo. El voto nulo le dan valor, porque tú decías la última vez, no, pero la última vez no tenía valor. ¿Qué puede ocurrir con un voto nulo que tiene valor? Y no se le han dado al blanco, se le han dado al nulo. Sí. En mi opinión es algo curioso, pero bueno, ¿cuál es la tuya? Bueno, este es un tema obviamente que en la última elección, como bien dice el magistrado, no tuvo mayor incidencia, pero la posibilidad, lo importante es que quede la posibilidad, que sea una opción realmente válida, que en algún momento realmente podría, porque obviamente en estos momentos, en la elección pasada se dijo votar nulo era un desperdicio. Bueno, ahora no tenía valor. Claro, ahora no va a ser un desperdicio. Ahora tiene valor. Entonces, probablemente esto podría modificar el comportamiento, pero en las sociedades donde se ha aprobado el voto nulo, como un valor, diríamos, tampoco ha habido un movimiento espectacular hacia arriba. Pero tal vez pueda servir a la ciudadanía como un medio de catarsis, de expresar y tener validez en, como decía el magistrado, no estar de acuerdo con los candidatos o con la casta política que se está postulando. Especialmente por el derecho, diríamos, al sufragio. Diríamos, en la legislación actual dice que el sufragio es un derecho universal, pero no le da a uno, diríamos, la posibilidad de no elegir a ninguno, que es la presencia del voto nulo. Es lo que debería, claro. Y en todo caso, el voto nulo como expresión del no querer, que es lo que dice la sentencia, se confunde con el voto nulo de expresión del error. Correcto. Y se toma lo mismo, cosa que el voto... Yo creo que hay un contrasentido, ¿no? Lo que pasa es que filosóficamente hablando, hasta donde pudimos llegar nosotros en el Tribunal Supremo Electoral, el voto blanco constituye más bien una omisión, mientras que en el voto nulo se puede intuir un acto de expresarse en el sentido de no nos gusta ninguna de las opciones. Que podía haber sido no quiero a ninguno. Incluso dentro de las posibilidades del voto nulo no está. No es simplemente que el voto sea nulo o anulado, sino que exista una casilla que diga voto nulo, por ejemplo. O voto por ninguno. O voto por ninguno. A ese punto digamos que eso es más que llegar. Coherente. En su oportunidad, porque también se nos olvida eso, la razón por la que hicimos la reflexión como guatemaltecos de no alimentar el voto nulo es porque podían salir favorecidas fuerzas políticas que esa apatía de la ciudadanía les garantizaba a ellos espacios políticos. Esa era, digamos, la historia que veníamos acarreando. ¿Cómo funcionaría en la práctica? Y esto es de las cuestiones que sí mantiene la Corte de Constitucionalidad, es en el sentido que, pero en primer lugar, recordemos que hay 3 tipos en gradación de elecciones. Las que son, digamos, de nivel nacional, todas son generales, pero digamos, las que abarcan el nivel nacional, que es el cargo de presidente y de vicepresidente, por ejemplo. Las que son locales, en cuanto, digamos, a la elección de diputados por un distrito electoral, y las que son locales, municipales, o digamos, a un nivel más bajo, que son en cuanto al municipio. En cualquiera de las tres posibilidades, lo que se está diciendo a través del voto nulo es que si más del 50% de los votos emitidos tienen la condición de voto nulo, el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de convocar a una segunda elección en la cual los partidos políticos tengan la potestad
de proponer nuevos candidatos si es que sus asambleas así lo disponen. ¿Por qué esto? Porque tampoco se podría privar arbitrariamente de una persona que ya participó en una primera contienda de que no lo haga en una segunda contienda. Eso es, a grosso modo, la figura del voto nulo. Y ahora hablemos de la importancia que contiene esta reforma en cuanto a dar un voto a los guatemaltecos que viven en el extranjero. Esos guatemaltecos que anhelan votar y que los vimos en estas elecciones, que a pesar de no haber votar, influyeron en el voto cruzado que vimos en el interior del país, influyeron en el voto del interior para no votar por estas, no solo aplanadoras, sino que por ciertos candidatos de dudosa reputación. ¿Qué pasaría con esos miles de guatemaltecos que han emigrado y que podrían de alguna manera reinsertarse en las próximas elecciones? Bueno, perdón, pues si me robo la palabra. En primer lugar, lo que hay que reconocer es que la fuerza de guatemaltecos que existe en el extranjero ha cobrado una importancia trascendental, incluso con el aporte de dinero que llega a Guatemala. En segundo lugar, lo que la Corte de Constitucionalidad por segunda ocasión opina favorablemente es que se pueda empezar a implementar conforme las posibilidades, no solo el Tribunal Supremo Electoral, sino las capacidades del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores y obviamente del gobierno en todos los lugares en donde haya presencia de guatemaltecos. 2. 3. Se está hablando ahorita de la posibilidad de voto en el extranjero para la figura de presidente, de la papeleta de presidente y vicepresidente. Y yo creo que es un buen primer paso. Es una manera de, digamos, de que el guatemalteco no se desentienda de la labor política y obviamente es un reto que hay que abordar con la suficiente madurez. Luis, ¿qué otras reformas señalarías tú que se aconsejen o que se nieguen, verdad? Que a ti te parecen de interés en este... Hay muchas, pero entrémosle a las que tú consideres. Bueno, de parte positiva realmente está el tema de las mujeres, de la paridad, por ejemplo, y de pueblos indígenas, que es una reforma que ha estado peleándose desde hace muchos años y que eso se ve como positivo desde el movimiento social. El otro elemento positivo es que, fuera las deficiencias que tenga esta reforma, se instala una comisión permanente o una, diríamos, instancia permanente que pueda permitir realmente revisar la ley constantemente. Y eso creo que es sumamente importante porque esta reforma no va a solucionar todos los problemas. Bueno, de hecho estamos hablando de reforma y esto es una opinión consultiva para ver qué hace el Congreso, ¿no? Exacto. Es decir, para que el Congreso tenga elementos de juicio en los que quiera tomar esto, desentenderse de esto y que luego se genere un amparo o lo que sea. ¿Qué creéis que va a ocurrir ya al margen de esto? Porque Estuardo decía muy acertadamente, no podemos dejar que pase otra legislatura. No. ¿Tú ves viabilidad en esto? ¿Está en agenda? Yo creo que sí. El Congreso, en esta, diríamos, usualmente en los principios de la legislatura hay más posibilidades de aprobar una reforma de esta naturaleza. Así que no hay excusa realmente para que no la aprueben. Ahora hay que ver realmente qué es lo que van a aprobar los diputados. Porque la misma Corte en su primera parte dice voy a opinar sobre el dictamen, no sobre las 31 enmiendas que mandaron después. Y recordemos que aquí en estas enmiendas también hay algunas cláusulas, por decirlo así, que no les convienen a los diputados. Por ejemplo, uno de los temas que me llama la atención es el tema del transfugismo, que al final uno no entiende si es una solución o realmente solo se está tapando el ojo al macho, donde ahora se les está vedando durante los primeros 3 años moverse hacia otro partido político, pero en el 4º año de elección se les permite moverse y participar con otro partido. Entonces, al final, resulta siendo una farsa. Uy, bueno, vamos a ver, hay varios temas, vamos a hablar, yo quisiera referirme un poco a las cuestiones que veo importantes que no obtuvieron el voto, que tienen el voto desfavorable, digamos, o la opinión desfavorable de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, el tema del financiamiento, Pedro, todo eso básicamente quedó aprobado tal y cual lo trasladó el Tribunal Supremo Electoral y todavía lo corrigió en algunos aspectos el Congreso de la República. Número 2, yo veo que el Congreso actual sí tiene un nivel de presión diferente y un nivel de conciencia diferente del Congreso anterior. Eso no quiere decir que no sigan existiendo los mismos intereses sobre las mesas y sobre las curules de varios diputados. Pero yo creo que hay una presión diferente. Concretamente,
Me preocupa el tema de los actos de proselitismo. Eso es lo que realmente detona toda la gestión de la ciudadanía en el año 2014, cuando el tribunal suspende 11 partidos políticos por todos los supuestos actos de proselitismo que constituían actos de propaganda electoral. Nosotros habíamos recomendado que el proselitismo fuera prevalidado por el Tribunal Supremo Electoral para ver que no estuviera o que no constituyera en un acto de campaña electoral anticipada. Por alguna razón, la Corte estimó que no podíamos nosotros prevalidar el proselitismo. El tema de los votos nulos no serán tomados en cuenta para efecto del cálculo de la deuda política. Me preocupa que el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en la contienda electoral pasada, vimos que hubo algunos partidos políticos que no solo eran reincidentes en las faltas, sino que además la violación a las normas del financiamiento fueron categóricas y en plena contienda electoral no se pudo cancelar porque la ley no lo permitía. Nosotros lo que estábamos proponiendo es, si es por reincidencia y si es por violar las normas relativas al financiamiento, que es lo que contamina todo el asunto, que se les pueda cancelar. Por alguna razón, eso también tiene voto desfavorable. El tema de los comités cívicos electorales para proponer... Una cosa, estos votos desfavorables es opinión consultiva. Se puede entender que si la ley se aprueba, aún en contra de esta opinión consultiva, un amparo, en teoría, sí, revertería si se siguiera esta opinión consultiva, pero esta opinión consultiva es necesariamente jurisprudencia. Es un requisito que establece la propia Constitución para poder continuar con la tercera lectura y aprobación final de la ley electoral. En otras palabras, el Congreso, el Honorable Congreso de la República, podrá hacer cambios de forma, pero no introducir cuestiones de fondo a lo que fue su iniciativa y mucho menos redactar algo que vaya en contra de lo que es la opinión consultiva. ¿Por qué? Porque por lo que está velando la Corte de Constitucionalidad es que no haya exposición a temas que resulten inconstitucionales. Y otro aspecto que también me llama la atención es que la Corte encontró que no era viable limitar la reelección de alcaldes y de diputados. ¿Por qué? Porque la Constitución es amplia en el sentido de decir que la reelección se permite sin ninguna limitación, es decir, no menciona sin ninguna limitación, pero se permite la reelección. Y entonces la gran pregunta es si la máxima autoridad en materia electoral podía fijar un máximo o un límite, tomando en consideración, por supuesto, las personas que se han incrustado alrededor de los partidos políticos. Esa era la única intención, eso también lo perdón ahí, yo quisiera en este tema tocar algo muy preocupante, y es el tema de los alcaldes, como por ejemplo el caso del alcalde de Chinautla y otros más que se vuelven caciques que duran décadas. Al final de cuentas, entonces la Corte de Constitucionalidad dijo no, aquí pueden permanecer de por vida todos estos caciques que sabemos que al final llegan por corrupción, por narcotráfico, por fondos ilícitos o por algún tipo de componentes. Luis, ¿qué opinas en este caso en que la Corte nos asfixia con estos caciques? Bueno, no solo a nivel de los alcaldes, sino a nivel de los diputados. También de los diputados. Por ejemplo, tenemos a Aristides Crespos, que es un dinosaurio que lleva ahí más de casi 30 años lleva haciendo política. Sí, me parece que eso es un elemento negativo realmente de la opinión consultiva de la Corte, porque obviamente era una de las demandas centrales, obviamente, que se dio en la crisis del año pasado. Yo no sé si hay una solución en eso realmente. No puede haber una opción, se me ocurre a mí, de, bueno, esas opiniones están sustentadas en artículos constitucionales que a lo mejor con 5.000 firmas de ciudadanos se someten al Congreso para cambiar. Porque si es lo que la sociedad pide y la ley no nos lo permite, bueno, hay procedimientos para cambiar estas normas. El problema es enorme. Es enorme porque, por un lado, en un sistema que funcione adecuadamente, uno entiende la importancia que un funcionario público pueda hacer una carrera lo más longeva posible dentro de la institución a la que él pertenece. Vamos, en el mundo ideal, al punto que, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos son electos en forma vitalicia. ¿Pero por qué? Porque el sistema lo permite.
Aquí lo que pasa, y esto pone en el justo contexto, porque es que la reforma a la ley electoral se tiene que abordar. Porque si no, de lo contrario, la maquinaria que sirve para hacer limonada no va a lograr hacer limonada porque no logra depurar los insumos con los que se pretende obtener ese producto. Entonces, Guatemala tiene un problema de corto plazo y es cómo logramos que el sistema depure a los actores que han estado nefastamente incrustados. Eso es el objetivo de esa situación. Ya tenemos el tema, pero Luis, queremos que cierres tú. ¿Tu sensación? Yo sigo pensando que es una reforma positiva, a pesar de que tiene deficiencias, a pesar de que hay cosas que no pasaron, a pesar de que hay alguna opinión realmente negativa en la ciudadanía de que en dado caso la ley se le quitaron algunos dientes. Tiene obviamente algunas deficiencias, como en estos puntos que hemos señalado, pero comparativamente con lo que hemos estado peleando durante muchos años de la reforma, hay cosas que pasaron, por ejemplo, en el tema del financiamiento, que creo que son un avance realmente. O sea, es como la canción esta de 2 pasitos para adelante María y 1 para atrás. Pero al menos nos quedamos uno delante. Exactamente. O 2. Es decir, merece la pena abordar lo positivo aún sufriendo esto negativo. Ese podría ser. O el peor es nada, Pedro. Porque O el creo peor que es al nada, final, no sé. Este es el gran problema Si de ser Guatemala, conformistas que es siendo el optimistas. peor es nada. Bueno, saquen sus propias conclusiones, 346 páginas. Nuestros analistas han tenido la habilidad de explicar lo más importante en apenas 12 o 13 minutos. Estuardo, muchísimas gracias al magistrado del Tribunal Supremo Electoral y a nuestro amigo Luis Mac, analista político. Mil gracias por esa sucinta reflexión de tanta página. Y sin más preámbulo, doña Silvia, nos vamos. Pero nos vamos con Rocío, que está ahí esperando. Nosotros nos despedimos. Ella sigue con los Twitter y luego le dirá que va a continuar en este canal. Feliz noche. Pedro, recuerde que para nosotros lo más importante es su opinión. Hablamos en este momento sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, así que esperamos su participación en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con los comentarios. Juan Carlos Luna, el voto nulo no resuelve el problema, ya que lo que necesitamos es exigir mejor oferta en los políticos. También Doug nos dice, el proyecto no toca el sistema de elección y el dictamen permite un transfugismo matizado. Alejandro Morales, el problema con las reformas de la ley electoral y de partidos políticos es que el tema de los distritos y los listados requiere reforma constitucional. Elmer Palencia, hay que entender que esta era de oportunidad de reparar los problemas más profundos del Estado. Gustavo Ortiz, lo dije, por causa del apoyo que hubo al antivoto estamos como estamos y ahora nadie apoya el voto nulo. Y por último, Pati Girón, licenciado Gamalero, por favor hagan algo por el país urgente. Ahora es momento de ir a conocer todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a que nos sintonice a las 10 p.m. Tendremos a Juan Carlos Sandoval y Adrián Zapata, quienes nos seguirán hablando sobre este tema. Que tenga usted una linda noche.